Aquí tenéis también unos cuantos ejercicios para practicar. Insisto que son de iniciación, son muy sencillos, pero bueno, estos son de función exponencial. Hay que aplicar la segunda y la tercera fórmula que tenemos en las tablas y simplemente pues nada, pues hacer los ejercicios, mirad a ver si hay que transformar alguna expresión antes de derivar, etc. Podéis parar el vídeo si queréis, intentadlos y después pues están todos sueltos, podéis ir comprobando si estaban bien, si estaban mal, si hay alguna forma más sencilla de hacerlos, etc. Bueno, pues el que quiera puede intentarlo a ver si lo salen bien. Vamos a ver unos ejemplos de exponenciales, de derivación de funciones exponenciales. Son estas dos fórmulas que tenemos aquí, básicamente son, digamos, la misma fórmula, una en la que tenemos a elevado a una función, siendo a un número cualquiera, y en la otra tenemos que ese número sea e. Si ese número es un número concreto, el número e, pues entonces se simplifica un poquito. Fijaros que en general la derivada de un número a elevado a una función es una expresión que tendría la misma, es decir, la misma función a elevado a f de x, pero luego multiplicado por la derivada del exponente, de la función que está en este exponente, y por el logaritmo neperiano de la base a. En el caso de abajo, pues como el logaritmo neperiano de e sería 1, pues entonces ese término digamos que desaparece y me quedarían únicamente esos dos. En principio, identificar una función de tipo exponencial para derivarla, pues es de las más sencillas posibles. Fijaros que vamos a hacer aquí unos ejemplos, pero está bastante claro. Quiero decir, siempre que tengamos una potencia con la base constante, pues prácticamente ya seguro que va a ser una exponencial, ¿no? Fijaros, aquí por ejemplo empezamos por las básicas. 2 elevado a x. Bueno, pues yo tengo base 2 y la función en este caso sería simplemente x. Es una función simple, sencilla, ¿no? Pues la derivada sería ella misma, 2 elevado a x. Luego habría que multiplicar por la derivada de x, que es 1, y después por el logaritmo neperiano de la base, que era 2. Pues ya está, así de fácil. Otro ejemplo. 3 elevado a x cuadrado menos 1. También es exponencial, tenemos base 3 y la función en este caso pues sería x cuadrado menos 1. ¿Cuál es su derivada? Pues de nuevo, ella misma por, y ahora, derivada del exponente de x cuadrado menos 1, pues la de menos 1 es 0, la derivada de x cuadrado es 2x, con lo cual la ponemos aquí, y de nuevo por el logaritmo neperiano de la base, que era 3. Tampoco hay mucha parte para simplificar o para jugar, expresarlas de otra manera. O sea, normalmente se quedan como salen, digamos. Aquí os pongo, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 elevado a x. Bueno, pues aquí, por ejemplo, yo creo que lo más sencillo es transformar primero esa raíz cuadrada en un exponente que sea un medio, de tal manera que luego multipliquemos x por un medio, me quedaría x medios, y ahora sí interpretar como que fuera esta mi función exponencial. La base sería 2, la función a la que está elevada sería x medios, y por tanto aplicamos la fórmula y me quedaría pues ella misma, 2 elevado a x medios, y ahora sí, por ¿quién es la derivada de x partido por 2? Un medio. Tened en cuenta que la derivada de una función que está multiplicada por una constante se puede hacer manteniendo esa constante y luego aplicada el producto, digamos, a la derivada de esa función. Es decir, x medios es como un medio por x. Entonces, si yo multiplico un medio por la derivada de x, que es 1, pues me queda un medio, que sería esta. Y luego, pues ya sabéis, por el logaritmo neperiano de 2. Aquí, por ejemplo, si os lo exigen en el examen, que muchas veces no solo os exigen derivar, sino también simplificar la expresión resultante de esa derivada. Pues hombre, aquí por ejemplo, si os dais cuenta, tengo base 2 elevado a x medios y este medio lo puedo poner como base 2 elevado a menos 1. Pues puedo poner x medios menos 1 si queréis. Bueno, pues esto es opcional para mí, pero bueno. Aquí tendríamos 3 elevado al seno de x. Bueno, pues claramente, también exponencial, sería ella misma, 3 elevado a seno de x, habría que multiplicar por la derivada del seno de x, que es el coseno de x,
y de nuevo por el logaritmo neperiano de la base, que era 3. Como veis, es muy repetitivo. Aquí tenemos 3 elevado a x más 1 por 5 elevado a x más 1. Pues en este caso os lo he puesto para que veáis que hay cosas muy sencillas de aplicar, como propiedades de las potencias. Como tenemos el mismo exponente, x más 1 en ambos casos, yo voy a juntar las dos bases como 3 por 5, ¿vale? Elevado todo a x más 1, de tal manera que sería 15 elevado a x más 1. Y aplicamos entonces la fórmula, que me quedaría ella misma, 15 elevado a x más 1, y ahora sí hago la derivada de x más 1, que sería 1, porque la derivada de 1 es 0 y la de x es 1, y por el logaritmo neperiano de la base, que en este caso sería 15, ¿vale? Esto podríamos hacerla también por separado, ya la veremos más adelante como producto de dos funciones, pero no merece la pena. Así yo creo que es lo más sencillo posible, por eso os la he puesto, porque luego cuando veamos productos de funciones, pues hay gente que tiende a hacerla de esta manera por productos, pero así es más sencilla. Aquí tenemos ya, fijaros, en vez de un número cualquiera en la base, tengo e, y tengo e elevado a menos 2x más 2. ¿Cuál es su derivada? Pues sería esta, con lo cual me queda ella misma, e elevado a menos 2x más 2, y simplemente multiplicado por la derivada de menos 2x más 2, que es menos 2. Aquí sí que os lo he hecho aquí para que veáis que es muy recomendable. Si podéis poner números y productos delante de la exponencial, es mejor. Evitamos errores en ejercicios y demás. Entonces este menos 2 yo siempre creo que es mejor pasarlo aquí delante, ¿vale? Aquí tenemos también número e, pues e elevado a x más seno de x. Derivada ella misma, e elevado a x más seno de x, y de nuevo, ¿cuál es la derivada de x más seno de x? Como es una suma, hay que hacer la suma de las derivadas, la derivada de x, que sería 1, y la derivada del seno, que sería el coseno. Y todo ello, ojo, entre paréntesis. Si yo no pongo este paréntesis ya está mal, ojo, hay que tener mucho cuidado con los paréntesis, porque e elevado a todo esto tiene que estar multiplicando a la suma de las dos cosas, no solamente ni al 1 ni al coseno, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos, fijaros, 1 partido por e elevado a x cubo. En principio no la podemos considerar todavía una exponencial porque es una fracción, pero obviamente puedo ponerlo como e elevado a menos x cubo, ¿vale? Subo arriba y lo pongo como exponente negativo. Y a partir de aquí, pues ya sí se parece a esta y la resolución es inmediata. Pongo que la derivada es ella misma por la derivada del exponente. Pero claro, ¿cuál es la derivada de menos x cubo? Pues el 3 pasa adelante, me quedaría menos 3 por x cuadrado. Hago lo mismo que aquí, paso el producto a menos 3x cuadrado, lo pongo delante, multiplicando por e, que creo que, ya os digo que a mí me gusta más, me parece más sencillo y evita luego errores innecesarios. Luego tenemos aquí 5 elevado al logaritmo neperiano de x. Derivada, pues ella misma por, y ahora, ¿cuál es la derivada del logaritmo neperiano? Bueno, ya la veremos, todavía a lo mejor no la sabéis. Sería 1 partido por x, esa es la derivada del logaritmo neperiano de x. Y luego simplemente por el logaritmo neperiano de 5, que era la base. Yo aquí también el logaritmo neperiano de 5 partido por x lo he puesto delante, si os dais cuenta, procuro ponerlo siempre delante. Y por último, ojo, 1 elevado a x cuadrado más 1. Derivada, pues ella misma, 1 elevado a x cuadrado más 1, por la derivada de x cuadrado más 1, que esto es x, por el logaritmo neperiano de la base, que es 1. Pero es que el logaritmo neperiano de 1 es 0, con lo cual 0 por todo lo demás es 0. Luego la derivada de esto es 0. Vale, pues poco más, porque estas la verdad es que son muy sencillas, así que seguiremos ahora con otras. Simplemente que os suene todo esto porque insisto que luego las vamos a mezclar entre sí, unos tipos con otros. Entonces de momento poco a poco vamos a ir haciendo tipo por tipo y que os quede muy claro pues cuando hay que hacerla directamente, cuando conviene transformarla antes de operar, etcétera. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco.